Una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de ti, Pedro, respecto a lo que es la experimentación con la Ouija, es que tú no invitas a que la gente lo haga, ¿no? Y me parece muy correcto. Además, me vais a permitir, alguna vez lo he citado, pero un viejo libro que tengo yo de Jiménez del Oso, que se llama Decálogo para practicar la Ouija, me quedo con la frase que dice, para que tú puedas practicar una Ouija, pregúntate ¿para qué vale un cuchillo de cocina? Si tú ves el arma de un asesino, es que tienes una mente no apta para este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que es bueno que Pedro indique siempre en sus vídeos que él no puede invitar a que la gente lo haga de manera masiva porque no todo el mundo está preparado, ¿verdad, Pedro? Psíquicamente para este tipo de experiencias. Sí. Además es muy importante. Yo he hecho muchas ouijas con Fernando, con Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, pues a Fernando le encantaba hacer la ouija. Y muchas veces, pues cuando nos quedábamos solos, pues en conferencias o en lugares donde, programas de televisión que grabábamos y demás, bueno, pues muchas veces terminábamos haciendo la ouija, ¿no? Improvisada. Y además que a Fernando le gustaba mucho realizarla. Es una práctica que tal, ¿no? Pero siempre ha sido muy pragmático en eso. Bueno, la ouija comporta una serie de peligros en los que tú muy bien lo has explicado, lo que decía Fernando, ¿no? Un cuchillo en unas manos equivocadas puede servir para matar, así es como lo vería un asesino o un psicópata, ¿no? Y la ouija evidentemente conlleva lo que es el factor miedo, no lo olvidemos, el factor miedo es peligroso. Claro, y es muy importante lo que has dicho de que la ouija realmente el 60% o el 70%, yo diría más, digamos que lo mueven inconscientemente son los que están participando en la ouija. Yo hice unos experimentos, Juan, hace mucho tiempo, bueno, además me lo pidió Fernando, para la maravillosa revista Enigmas del Hombre y del Universo, en el que, bueno, pues me pidió Fernando a ver si pudiera yo demostrar y tal, y realicé, que las tengo aquí en otra habitación de mi estudio, unos aparatos para determinar el movimiento de la ouija, ¿no? Realicé 3. El primero de ellos era una ouija electrónica, era un tablero donde, había unos paneles arriba que estaban iluminados con LEDs, te estoy hablando de hace 20 años o más. Y bueno, pues todo esto iba conectado a por una serie de sensores. La ouija, tú la veías por encima y tú veías puntitos así, más o menos, puntitos, no veías letras ni nada. Las letras estaban pegadas por debajo. ¿Por qué? Porque supuestamente había que determinar que si se trataba de un espíritu, perdón, un espíritu puede ver a través de las paredes, de una madera por la parte de abajo y tal, ¿no? Y una persona que fuera aséptica a la investigación debería de tener, bueno, pues no tener visión y contacto, ¿no? Con la ouija. Así se podía determinar que la ouija la movían las personas a través de lo que es un sistema de canalización psíquico. Es por ello por lo que esta es la primera de las creaciones. La segunda de las creaciones era una ouija que se movía, sí que tenía las letras y demás, pero eran teclados de ordenador. Y cada letra de la ouija era un teclado de ordenador con un sensor, ¿no? Y esto se metía por un sistema que yo programé bueno, pues cuando yo estaba estudiando la carrera de informática, hice un programa en el que, bueno,
reconocía la cadena de letras que iba entrando y luego hablaba. Con lo cual, supuestamente, eran unas planchas de discos de tungsteno conectadas con unas tomas de tierra bastante gordas para ver si la energía de las personas que conformaban aquello pues podían de alguna manera mover el máster sin necesidad de tener el dedo puesto. Esto evidentemente demostró que la Ouija no se mueve por parte de ninguna entidad ni por parte de ninguna fuerza energética externa, ¿no? Y luego, por último, realicé lo que era una Ouija ciega a secas, ¿no? La Ouija ciega, mediante el uso de un polígrafo, determinó efectivamente quién era el canal. ¿Por qué? La Ouija ciega no es que estuviera ciega. La Ouija ciega se basaba fundamentalmente en que a las personas alternativamente se les iba blindando los ojos con unas antifaces, de forma que bueno, aquello se movía. Estamos hablando de experimentadores, no estamos hablando de niños jugando a la Ouija. Sí, claro. Estamos hablando de investigadores de verdad, ¿no? Investigadores que no van a moverte el máster así porque sí. Bueno, pues se le blindaban los ojos a las personas hasta que veíamos que la Ouija dejaba de tener sentido. Entonces habíamos encontrado el canal. La persona que estaba experimentando con la Ouija empezaba a sufrir una serie de alteraciones psicosomáticas importantes, como por ejemplo cansancio, como por ejemplo sueño, bostezos constantes, incluso alteración del ritmo cardíaco. Todo esto lo averiguamos conectando un polígrafo y una serie de aparatos a la persona que estaba sirviendo de canal y viendo cómo la entidad que supuestamente estaba manejando todo el contexto pues intercedía con esa persona y lo utilizaba a su libre albedrío, ¿no? Bueno, pues esto era el funcionamiento de la Ouija y es por ello por lo que se puede determinar que el factor de producción de la Ouija, el factor psíquico, tenía unos niveles muy elevados, ¿no? Y yo he dicho hasta el 60%, pero también me quedo corto, Juan. A veces más y otras veces menos, ¿no? Pero normalmente siempre hay una parte psíquica y una parte trascendental. Para mí no me cabe duda. O sea, si tú quieres mover un máster solo, el máster no se mueve solo. Que ponga los dedos, no se va a mover. ¿Por qué se mueve el máster? ¿Por qué se mueve la Ouija? La Ouija se mueve evidentemente porque existe algo que está induciendo ese movimiento. Claro, y de hecho tú, yo lo recuerdo en la sesión que no se ha podido ver, que espero que se pueda ver, donde tú pruebas a distintos de los que estamos allí. Claro. Ahora hazlo tú, ahora que precisamente para eso, para ver por dónde está canalizado y tal. Sí, y sí. Que eso es una investigación de un aparato de investigación. O sea, no. Además es importantísimo tener en cuenta una cosa, ¿no? Que en una sesión de Ouija, y esto vosotros que habéis experimentado mucho, os daréis cuenta, ¿no? En una experimentación de Ouija, cuando se ponen unas personas, no sé, por ejemplo, cuando estuvimos allí el otro día, Dana y yo canalizábamos unas entidades. Había un momento en el que cuando Dana se ponía, canalizaba esa entidad. Y cuando no se ponían, canalizaban otras entidades, ¿no? Es súper curioso, pero más o menos es importante. Piwi estaba preguntando si puede pasar algo, ¿no? Si no tienes el dedo puesto. A ver, en ningún momento puede pasar nada. Voy a ser absolutamente fiel a lo que te puede decir un investigador. El hecho de tener miedo cuando tú grabas una psicofonía o cuando te vas a un bosque en mitad de la noche y tienes miedo, pasas terror, ¿vale? O que es el grado extremo del miedo, es cuando realmente tu factor psíquico empieza a funcionar. Y es ahí, sin necesidad de ouijas, sin necesidad de grabadores, sin necesidad de espíritus ni de casas encantadas, cuando realmente a ti te puede llegar a interactuar algo a través de ti. No necesitas ni hacer ouija ni nada. El hecho
de mantenerse seguro en una sesión de Ouija es no tener miedo. Porque el miedo es lo que te abre ese canal. Tenemos la creencia de que te va a poseer una entidad o que te puede poseer un demonio y tal. Pues son creencias que el cine ha dado, que han dado algún tipo de, bueno, pues cosas que se han salido un poco de madre, y muchas veces que nosotros también somos precavidos para que la gente no juegue con la Ouija de una manera descontrolada, ¿no? Con lo cual, Piwi, no pasa nada. Puedes estar muy tranquilo de que si no tienes el dedo puesto, no te va a pasar nada. Y si no tienes, tampoco. Exacto. Muy bien. El buen compañero Nacho Sevilla pregunta: hay 1000 tipos de Ouija, pero el concepto y el uso siempre es el mismo, indiferentemente de diseño, apoyos externos. Qué bueno, qué bueno, Nacho. Un saludo, un abrazo. Pues el diseño es importante, por eso yo diseñé esa Ouija que tiene Rocío ahí detrás, ¿no? El diseño es muy importante. No es lo mismo cogerte una Ouija y ponerla pues con escrita a boli, que utilizar una Ouija que te está sometiendo lo que es una imagen del finales del siglo XIX, cuando se empieza a crear lo que es el fenómeno del contactismo a través de la Ouija, cuando se establece, bueno, pues algún tipo de comunicación supuestamente de origen trascendental, espiritual, espiritismo. Y es por ello porque yo incluso diseñé ese tablero, ¿no? Buscando un poco la esencia para que las personas que lo experimentasen se metiesen dentro, porque sé perfectamente que esa psicología de sugestión puede llegar a causar un contacto muy bueno, ¿no? Hay ouijas por ahí que están hechas en cartón, en planchet, y bueno, pues Samuel, que es un magnífico hacedor de ouijas, pues sabe perfectamente que eso es así. Y él me hablaba, dice: Pedro, es que es una ouija artesanal. Claro que es una artesanal. Hay que ver todo. ¿Qué nos aprende? Acercar a la cámara. Lo va a acercar, la tabla de Pedro, hay que verla de cerca para que lleguéis a percibir todos los detalles, que tiene muchísimos detalles. Ahí se ve bien, abajo. Mira, ahí se ve, yo creo que casi perfecto. Tú fíjate qué perfección en la... Es bonito. En cada detalle. Esta la tengo que usar yo, Pedro. Esta la tengo que usar yo. Podéis usarla. El pentáculo invertido no es un símbolo satánico, es un símbolo de protección, ¿vale? En la estrella de 5 puntas es el tetragramatón. Cuando tú lo pones hacia arriba, se supone que es un tema de protección. Cuando lo pones hacia abajo, se supone que también es un tema de protección. ¿Qué significa esto? Significa la supremacía de los elementos de la naturaleza sobre el hombre, sobre el ser humano. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Claro, es que como estábamos hablando antes, no es lo mismo una ouija artesanal, más que yo la he hecho toda la vida, ¿no? Y yo he usado en una simple hoja, ¿no? Escrita por ti. Claro. Y coger una tabla ya de estas que venden, y las que venden no sale la sesión. Es increíble porque no sale. Sin embargo, en una simple hoja tú lo escribes y sale perfecto. Rocío, todas las ouijas, todas están hechas artesanales, ¿eh? Todas las que se venden en Amazon, que se puede conseguir, son artesanales totalmente, están hechas a mano. Entonces, evidentemente eso lleva una energía, lleva algo y lleva un sello, y el sello lo es mucho. Me parece que Daniel Barrios había hecho una pregunta, pero se me ha ido. No llegaba a ser una pregunta, básicamente porque ya se nos ha tenido que ir Daniel, el compañero. Básicamente lo que él preguntaba, él más bien afirmaba que él, para dar una validez a una sesión de Ouija, básicamente tendría que ver cómo alguna energía externa mueve la planchette sin que haya una mano humana, ¿no? Eso nunca se va a producir. Prácticamente... No, es lo que estábamos hablando, lo que decía antes Pedro. Es imposible porque la Ouija, sea una entidad o no sea una entidad, necesita la canalización de los que están allí practicándola. O sea, tú no vas a poner y vas a decir, ahora la planchette se va a mover sola. No se va a mover. O sea, y si se mueve,
y si se mueve se trataría de un fenómeno telequinético o posiblemente psicocinético, Claro. o posiblemente una fenomenología poltergeist. Y además un fenómeno poltergeist sabemos que es efímero, espontáneo y esporádico. No siempre, no se produce una levitación, bueno, así. En las películas sí, pero Sí, en realidad no es así. Es correcto. Claro, efectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta una de las cosas que siempre nos hemos preguntado, nosotros creo que no lo hemos llegado a hacer, no recuerdo, pero lo que es una sesión de Ouija, lo que hemos hablado aquí muchas veces, con lo que es una cámara de visión nocturna y totalmente a oscuras, No. de esta manera también te puedes asegurar un poco que consciente o inconscientemente ninguno de las personas que están ahí lo van a hacer aposta. Quiero decir aposta entre comillas, porque a lo mejor no es consciente la persona de que esa está moviendo. es una de las cosas que yo le comenté allí a Pedro. Precisamente digo, bueno, Pedro, ¿y si la hacemos con una cámara de visión nocturna y completamente oscura? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Es verdad. Yo insisto y quiero, no sé, hacer mucho hincapié en el tema de la sugestión, ¿no? Y es muy importante. Mira, voy a enseñaros una figurita que además la tengo yo, que siempre me está mirando. Cuando yo me pongo a trabajar en mi ordenador, siempre me mira. Es esta. La he enseñado en alguna ocasión. Es una figura que supuestamente estaba maldita. Bueno, el propietario que me la regaló me dijo que tenía una maldición dentro, que tenía una especie de entidad que iba detrás. Es esta figurita. Es un chino que está jugando a los chinos. De hecho, tiene la manita de detrás escondida. Sí. Está jugando a los chinos. Es una figurita de metal, ¿no? Entonces, yo la tengo aquí sin ningún tipo de miedo. Además, se nota que está hecha a mano. Es una figura muy antigua, es antiquísima. Yo no tengo ningún problema. Sí que es verdad que tengo a San Miguel, que tengo pues, prácticamente todas las protecciones, el pentáculo y todo eso, ¿no? Pero la mayor protección es la que tiene uno mismo, la que cada uno se genera de por sí. Ese amuleto que puedes llevar. Yo tengo aquí además otro amuleto, este es de origen egipcio, es muy bonito. Es un amuleto que representaba la flor ay, que se me ha ido, bueno, esta planta del Nilo tan sumamente preciada por los antiguos egipcios. Es un amuleto antiguo, además. Cuando tú utilizas un amuleto para que realmente tenga efecto, tú te lo tienes que creer. Puedes tener el tetragramatón más grande del mundo, es decir, esto, la estrella de 5 puntas, y puede no servirte para nada. Y en ese sentido, pues evidentemente uno tiene que estar protegido mentalmente. Es la única forma de sobrevivir ante determinado tipo de fenómenos sin que te afecten. Sí. Pues hay una pregunta aquí de Nacho. Bueno, ¿por qué el Sol y la Luna? Sí. Y no la Tierra del cielo. Este tipo de diseños está predefinido. ¿Hay una regla para una Ouija? Muy buenas preguntas. Mira, no sé, podéis enseñar un poquito el tablero, a ver si lo pudierais acercar a la cámara. ¿Ves? En la parte izquierda está el sol, que es el despertar. En la parte el amanecer. En la parte derecha está la luna, que es el anochecer, pero sí está la tierra y está el cielo. Mira, si puedes enseñar la esquina inferior izquierda. Bueno, aquí tenemos el sistema, bueno, ahí es donde está realmente representado todos los elementos de la naturaleza, tierra, sol, aire, luna, fuego, en fin, y que al fin y al cabo serían los 4 elementos, ¿no? Digamos una especie de rosa de los vientos un poco especial. Y Nacho, en la parte derecha, donde tiene la mano Samuel, aquí tienes evidentemente los planetas, la Tierra y evidentemente pues
los astros, ¿no? Es una forma, este diseño lo he hecho yo entero, íntegro, no está copiado por ningún sitio. Sí es verdad que muchas de las ouijas antiguas tenían el sol en un lado y la luna en otro, ¿no? Son símbolos, simbologías, al igual que el amuleto ese que está encima de mi nombre, el amuleto, son simbologías que, bueno, son muy personales. Incluso las letras están hechas, diseñadas y puestas para que realmente sea sencillo. Está diseñado incluso la madera. La madera es una madera que de una casa encantada en la que empezaban a ocurrir fenómenos. Bueno, si os disteis cuenta, la mesa donde estuvimos allí en la casa del Poltergeist era igual, o sea, tenía más o menos el mismo matiz, ¿no? Bueno, pues esto sale de ahí, ¿no? Es decir, yo me he basado un poco en este diseño, en algo que te lleva a ese momento, a esa situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y de hecho estoy de acuerdo en que la tabla te tiene que transportar algo, te tiene que transmitir algo, y que el que hace el ejercicio de la tabla tiene que estar predispuesto a algo. Yo he hecho pruebas con la Ouija, por ejemplo, con tus amigos del programa ¿cómo se llama? Con Miguel Ángel Linares, cuando estuvimos haciendo los... Con Miguel Ángel aquí, que estuvimos haciendo unas ouijas y tal. Yo con él discrepo porque él es muy escéptico con ello, pero claro, discrepo cuando tú estás haciendo una ouija y estás predispuesto a que no va a salir, a que no funciona, a que esto es un bulo, en fin, todas esas cosas. Evidentemente pones el dedo y no va a salir nada porque no estás canalizando, no estás entrando en el juego. Es como, por ejemplo, ver, me perdone todo el mundo, pero yo saben cómo soy, es como ver una película X y estar viendo Mortadelo y Filemón al mismo tiempo. Pues oye, pues como que no te incita a nada. Pues en esto pues es exactamente lo mismo. Si estás haciendo una ouija y estás pensando en el programa de cómo no sale una ouija, evidentemente sí, no va a salir una pero ouija. Bueno, es que en el caso de Miguel Ángel Linares, a ver, es muy amigo mío y yo discuto mucho con él. Él se ha vuelto bastante escéptico. Como yo le digo, se ha ido al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero bueno, es su percepción. Yo discuto mucho con él porque yo creo en los fenómenos paranormales porque yo los he vivido. Mira, él, sin embargo, no los ha vivido. No es cierto, pues los ha vivido él conmigo, pero bueno, él dice que no los ha vivido, ¿no? Pero a mí me gusta, por si puedo opinar aquí, a mí me gusta sentir el fenómeno como se siente, ¿no? Y que cada uno piense lo que tenga que pensar. Yo no quiero convencer a nadie, simplemente expongo lo que veo. Y bueno, pues cada uno expone lo que ve. Si sus ojos ven eso, pues que los ponga. Cada uno es libre, ¿no? Y él es libre de decir que la Ouija es un caramelo de menta, y yo soy libre de decir que es un sistema para contactar con nuestra propia mente o con una mente alterna, ¿no? Perfecto. Nos dice Mónica López Carrión, pregunta para Pedro, ¿nos podrías contar de dónde viene el nombre Ouija? Es muy interesante. El nombre la Ouija es una palabra que está compuesta por dos sís, ¿no? Ui y ya. Pero realmente la Ouija fue inventada por un estadounidense a finales del siglo XIX, que bueno, este hombre se llamaba Elias Jefferson Kearney, Elias Jefferson, y de algún modo este hombre intentó crear un tablero para comunicarse con los espíritus como se hacía en aquella época, ¿no? Este creó el tablero ese que veis, o uno muy parecido al que estáis viendo ahí en la pantalla, ¿no? Y este tablero, Kearney, luego, que fue un empresario, en el año 1890, creó una patente y, bueno, no tenía nombre. Elias Jefferson no lo había bautizado de alguna manera, era un tablero de comunicación espiritista, ¿no?
Y este hombre ya le puso el nombre, ¿no? Y fue cuando unió las letras sí y sí en francés y en alemán, ¿no? Y fue cuando se extendió por parte, este era un empresario que se dedicó, su empresa era la empresa de fabricación de tableros Ouija, así, o tableros espiritistas, es como se llamaba, ¿no? Esto ocurrió en el año 1890 y eran las primeras Ouijas que se establecieron. Luego ya la casa Borrás compró la patente de ese juego de la Ouija y bueno, pues empezaron a hacer un juego de la Ouija. Muy mal, porque la gente empezó, yo lo tengo, lo compré me lo regalaron hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, muy mal porque no se debería nunca tomar como un juego. Siempre hay que advertir que la Ouija es un sistema de investigación y las cosas de investigación, bueno, pues es como Luis estaba comentando antes, ¿no? Un cuchillo sirve para matar y sirve para cortar pan y hay que cortar pan con el cuchillo, no matar. Exacto. Efectivamente. Y llevas mucha razón, Pedro, en eso. Es que realmente las primeras Ouijas, yo recuerdo además el mensaje, ¿no? De Ouija Mystifying Oracle, es decir, se vendía un poco como un oráculo que te iba a responder preguntas, pero a lo mejor por temas de ventas, por temas comerciales, posiblemente no quisieran decir del todo que era a lo mejor el poder encontrarte con ese lado desconocido. ¿Y cuál fue el problema? Que Juan, que le tenemos ahí enfrente, lo sabe perfectamente, ¿verdad, Juan? Si puedes hablar, es el tema de que eran adquiridas para niños pequeños. Sí, sí. De hecho, ahí tenemos un problema. De hecho, Luis, hoy por hoy yo he visto por internet Ouijas para niños, o sea, es para niñas. Eso es un problema. Y es un problema, mira. La comercializó Parker, pero es que además yo las he visto, por ejemplo, el rosa para las niñas y el azul para los niños. Me parece un error y yo estoy seguro que Pedro ahora mismo está de acuerdo con nosotros. Totalmente, yo creo. Porque un niño pequeño, imaginaros un niño pequeño, que ya la imaginación, simplemente la imaginación de un niño pequeño que es desatada, la percepción de algunos niños que es desatada. Imaginaros la fuente de canalización que puede ser eso y el trauma que puede crear en un momento dado un estado de shock, un estado de pánico. Yo creo. Exactamente. Y sin una persona con experiencia, que los guíe, que los enseñe lo que es y que no haya problemas ni peligros. Cogen unos niños, se van a una casa, porque lo hacen así siempre en una casa de alguno. ¿Qué pasa? Que las casas siempre tienen ruido, se dilatan las puertas, las paredes, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos hacen una sesión, se sugestionan, empiezan a escuchar ruido, se asustan, salen pitando y es cuando se arma el lío. A ver, es que ese es el problema. Sí. Yo, por ejemplo, yo aconsejo que no la hagan personas que son demasiado sugestionables, ¿no? Pero desde ahí el problema que hay porque se sugestiona. Yo, por ejemplo, no me sugestiono porque la he hecho toda la vida. Pero personas que son de fácil sugestión, yo no recomiendo que se haga. No, de hecho te digo más, en alguna ocasión que Pedro lo ha citado en sus vídeos, incluso sin darnos cuenta, nosotros cuando estamos con personas que no han experimentado o qué tal, estamos haciendo un poco de psicólogos, ¿no? Porque estamos intentando, efectivamente, tenemos que intentar en medida de lo posible decir, no os preocupéis, da igual la experimentación que sea o la prueba que está haciendo, esto no pasa de aquí, es totalmente inocuo, inofensivo para el cuerpo, como queramos pintarlo. Pero claro, hay que saber ser psicólogo sin ser psicólogo, sin tener conocimientos de psicología. Entonces, claro, habrá personas que se le den bien hacer de ser psicólogo y habrá personas que directamente lo que hagan que sean un punto para hacer una bomba a punto de estallar, ¿no? En una persona, ¿no? Claro, Entonces, es que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro canal un vídeo en que estamos en el alamiento haciendo, además que tenemos los aparatos en la mesa, tenemos los detectores de movimiento alrededor y uno de los detectores saltó en una de las preguntas. En una de las preguntas. Lo recuerdo. Además que tú, me acuerdo que te lo perdiste, Luis, que te dije, tenés que haber estado porque fue impresionante, Pedro, de cómo preguntamos qué pasa, te estás cachondeando, ¿no? Sí. Y automáticamente un detector de movimiento que estaba en alto saltó solo. En alto y en otro cuarto. Y en otro cuarto distinto. Al que estábamos en un cuarto que había justo al lado nuestra, saltó sin ningún motivo en ese momento, en esa pregunta. Ahora sí, a mí me gustaría hacerte, Pedro, una pregunta. Creo que la has respondido en alguna ocasión, en alguno de los últimos vídeos, creo que también. Pero bueno, es bueno para que la gente lo sepa. ¿Qué tal la experiencia con Ouija y grabador a la vez? Es decir, intentar captar fonías. Quiero decir una cosilla antes, que me he equivocado en una cosa. He dicho Borrás, pero no es Borrás, es Parker Brothers. Parker Brothers, vale.
Perdón, porque acabo de ver un comentario de Mar que dice, se me ha caído un mito, magia borrás. No. Magia Vale. borrás, no. Magia borrás no hizo eso. Fue Parker Brothers, ¿eh? La casa Parker Brothers es la que heredó lo que es la patente de Kennard, ¿no? Del año 1890. Pero bueno, el tema psicofónico y el tema de la Ouija simultáneo. Esto, bueno, pues es muy peligroso. Yo lo explicaba en alguno de los vídeos, porque hay mucha gente que se pone a hacer Ouija y se pone a grabar. Cuidado, porque si no eres muy, muy, muy cuidadoso y muy experto, normalmente cuando se ponen 6 o 7 personas alrededor de una mesa, se comentan cosas, se hacen cuchicheos. Alguien dice, se va a la A, a la B, y entonces es cuando realmente podemos, sin darnos cuenta, decir algo porque nuestra atención está fijada en la Ouija y la grabadora está registrando. Cuando una semana después revisas lo grabado, ya no te acuerdas de quién ha hablado o de quién no ha hablado, y ahí es cuando se produce el error. Eso que muchos dicen que psicofonías grabadas durante la Ouija, no, hay que controlarlo muy bien, y cuando se hace tienes que saber muy bien que el grupo es reducido, si no corremos el peligro de, bueno, pues equivocarnos, no falsear, equivocarnos en lo que es la grabación. Totalmente de acuerdo contigo, de Pedro. acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Además que incluso en las psicofonías normales y corrientes sin Ouija, yo siempre digo, yo es que soy el que más tiro en tierra muchas psicofonías, porque yo siempre digo, vamos a ver, no sabes lo que has comido ayer, vas a saber si te has subido una cremallera, si te has movido un pie, si has tal, si has pascual. En las psicofonías, un experto como tú, pues sí es capaz de saber discernir entre un sonido y otro, pero hay mucha gente que es neófita en esto y saca psicofonías de cualquier cosa cuando no se da cuenta de que nosotros, por ejemplo, hay algunas psicofonías que después de años hemos dicho, ahí va, esto era una cremallera. Esto era una cremallera y lo hemos tratado. Lo de la cremallera es muy... Mira, yo he desechado muchísimas psicofonías por absorción porque simplemente pues están muy mezcladas con ruido. A mí, cuando a veces presento las psicofonías por absorción en Aventura del Misterio, cuando las hago públicas, hay mucha gente que dice, joder, esto es un ruido. No. A ver, la base es un ruido, pero si hay una modulación, es decir, un ruido es un ruido. Si hago un ruido como arrugar un papel, una hoja o algo, es un ruido. Pero la base de ese sonido, si realmente tiene unos fonemas arraigados, unos fonemas que parten de esa generación de ruido, es cuando se dice que se produce una psicofonía por absorción. Es muy crítica. Y es verdad que es muy crítica. Porque, claro, lo más bonito es coger una grabadora, guardar absoluto silencio y que se quede una voz, que sí, que nos ha pasado muchas veces, pero es lo más difícil, ¿no? Cuando realmente una psicofonía absorbe parte de ese sonido y se modula, es cuando se produce. Claro, yo, bueno, pues durante muchísimos años las he desechado, este tipo de grabaciones, porque me parecían de origen erróneo, ¿no? O por lo menos problemático, ¿no? Y claro, pero te das cuenta de que también estás desechando la posibilidad de una manifestación. Tampoco tenemos que cerrar los ojos ante este tipo de cosas. Es como si habla un medium. Tenemos acaso que un medium es una persona que tiene una capacidad psíquica. Entonces, si esa persona que tiene esa capacidad psíquica te dice un comunicado, ¿tenemos que desecharlo porque simplemente venga de una persona? Sabemos perfectamente que hay una filtración y sabemos perfectamente que el ser humano tiene pues eso, un 60, un 70% de filtraciones por parte de su psique, involuntarias, pero ahí está, ¿no? Yo he hecho muchas veces experimentos en este sentido y no voy a desvelar cómo, por si tengo que volver a hacerlo, pero se puede ver perfectamente que hay índice, ¿no? Y es por ello
por lo que muchas veces en los mediums y las personas que están realmente realizando sesiones espiritistas tienen ese problema. Y los propios espiritistas saben que esto se produce, ¿no? Entonces, ni una psicofonía se puede desechar por el hecho de tener algo que pueda llegar a perturbar lo que es su generación, que sea limpia 100%, o que sea clase A y de calidad 10, o bien que realmente un medium o un comunicado mediúmnico tengamos que desecharlo simplemente por el hecho de que ha venido de un ser humano. Y si no, que se lo pregunten a Allan Kardec, por ejemplo. Efectivamente. Tenemos también otra pregunta de la voz de un alma milenaria. Dice, Maestro Pedro Amorós, ¿se puede abrir puertas del bajo astral con la Ouija? Muchas gracias. Yo creo que esto es un aspecto más esotérico. No sé qué es lo que opinas. Bueno, mira, las puertas no las abre la Ouija. Las puertas las abrimos nosotros. Si nuestra psique está capacitada ahora para abrir una puerta, yo te aseguro que ahora bajamos un poco la luz, ponemos una vela delante sin necesidad de Ouija y te aseguro que abrimos una puerta. Entonces, las puertas tenemos que pensar que las abrimos nosotros. Posiblemente la Ouija sea un instrumento y ese instrumento nos puede incidir sugestivamente para activarlo. Pero somos nosotros. Totalmente de acuerdo. Es como, por ejemplo, cuando haces las psicofonías y las haces sin ningún pensamiento, o sea, simplemente experimentar hacer una psicofonía, o cuando realmente piensas en ello, estás convencido de ello, lo vives y haces una psicofonía. El resultado es totalmente diferente. Totalmente. Mira, ya lo decía este señor que tengo yo aquí, no sé si se ve, bueno, os lo enseño, que se llama Constantin Raudir. Ya lo decía él. Este hombre decía que para que una psicofonía pueda realmente producirse, se necesita una concentración. Se necesita saber qué es lo que quieres, saber con quién tienes que conectar y saber cómo debes de conectar. Si tú estás fumándote un cigarro con los pies encima de la mesa, viendo una tele, disfrutando de tal, y bueno, vamos a hacer una psicofonía, a ver, callad, psicofonía. No va a salir. A mí me ha pasado muchas veces que he estado más preocupado por una investigación, tomando notas, a ver si uno se mueve y tal, y no he estado concentrado y no grabas una psicofonía. Tienes que tener tus 5 sentidos en el experimento, sea lo que fuere. Tanto si haces una ouija, como si haces una psicofonía, como si haces una sesión de hipnosis regresiva, como si quieres hacer una sesión radiestésica con el péndulo. Tienes que estar concentrado, porque realmente la capacidad del ser humano es la de activar su mente. Efectivamente. Y además hay que tener una cosa a consideración. Pedro, que es experto en sonido, nuestro buen amigo Diego Millán, también con la producción de máster en sonido, él me lo dice también y Pedro va a estar de acuerdo. Sobre todo lo digo por las personas que empiezan a experimentar con las parafonías, creen que el sonido es algo muy básico y el sonido es todo un universo. ¿No os ha pasado en ocasiones que vosotros pensáis de un sonido que viene de un sitio, salís y resulta que no, que viene de otro diferente? ¿Por qué? Porque el sonido muchas veces rebota cuando estamos en un lugar abandonado. Es imposible, sabemos que es imposible controlar ese sonido. Tendrías que poder tapiar todo, insonorizar todo para poder controlar el sonido y la contaminación acústica externa. Es imposible. Entonces, Pedro, lógicamente, lo que está diciendo es que o tienen los 5 sentidos en una cosa, yo lo entiendo así, que como estés a 2 bandas, a lo mejor se te puede escapar algo, ¿verdad, Pedro? Te refieres a eso, ¿verdad? Totalmente. O sea, se necesita concentración. Yo digo también muchas veces de la experimentación, no la psicofonía, sino la experimentación paranormal. Me decían a mí, ¿por qué, por ejemplo, hablando del Alamín, que estábamos hablando del Alamín, ¿por qué al Alamín va tanta gente, que va mucha gente a botellón, va gente a hacer el soda, no sé qué, y no tiene ningún fenómeno? Y sin embargo vosotros llegáis allí por la noche y tenéis tantos fenómenos. Pues muy sencillo, porque nosotros vamos buscando los fenómenos.
Eso es. Entonces tenemos los 5 sentidos puestos en eso. Una gente que va a beberse una botella de cerveza o que va pendiente de a ver si está jugando, a ver si le pega un tiro a ese, no está pendiente de eso. ¿Entiendes? Tienes que centrarte, si vas a buscar el misterio, tienes que concentrarte en eso. Totalmente. Luego también hay una cosa que yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, que hay personas que por lo que sea tienen una capacidad enorme para recoger psicofonía. Hay otras que se tiran toda la vida y han recogido 3. Y sin embargo hay gente que va a un sitio, se pone, como te dije a ti, a un descampado y te aparece. Sí, yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Sí, bueno, esto es un factor importante, ¿no? O sea, todo el mundo puede grabar psicofonías, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo lo que graba la psicofonía es el aparato. Tenemos lo que es la experiencia del doble ciego, tenemos la experiencia incluso de que no es necesaria la presencia del experimentador, pero el experimentador es fundamental, porque todos los fenómenos paranormales se nutren de lo que es la mente. El factor paranormal realmente parte de lo que es el elemento psi gamma, que produce efectos psi gamma y psi kappa, ¿no? Pero parte de la mente de las personas, parte de la psicología, de la psique, psicología no, de la psique, del experimentador. Y por supuesto que una persona con un estado alterado, una persona con miedo, una persona con terror, una persona en un estado crítico, pues es una persona que está detonando fenómenos. No detonándolos, posiblemente amplificándolos. Sirve de un factor de amplificación de fenómenos, ¿no? Y esto se ha estudiado y se sabe dentro de lo que es la parapsicología.
tengo que correr para atrás. Y me llevé una cara.